Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya doy la bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana y a los que nos ven por YouTube, se dice, televisión, por Facebook, por Internet, sea cual sea el medio por donde nos ves, te bendecimos y esperamos que Dios te hable. Vamos a ir a la palabra del Señor en el profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos tienen su Biblia? Digan amén. Si no tienes Biblia, ponte al lado de algún cristiano. Ayer lo pasé muy mal. No tenía la Biblia en el culto de los bautismos y decía Manuel, venga, Juan 6, 66, Juan tal, y tuve que coger el móvil y buscar versículos en el móvil. Digo, esto no es lo mío. Bueno, lo importante es que tengamos la palabra, ¿verdad?, en nuestros corazones, pero yo te aconsejo que cuando vengas al culto te traigas tu Biblia y que cuando yo te diga, leemos esto, tú lo miras y compruebas que es así. Bien, tenemos Sofonías 2, versículo 3, dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. De esta mañana el título del mensaje se titula Quizá. Bueno, quizá en el modo humano, para nosotros quizá podría ser quizá vaya o no vaya. Quizá me presente o no me presente. Quizá esté de acuerdo o no. Quizá siga contigo o no siga. Quizá incluso se hace una canción que dice quizás, quizás, quizás. Eso es el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos quizá o quizás, ¿eso qué te sugiere a ti? Bueno, es probable, pero también nos sugiere duda, ¿verdad? No es seguro. Quizá te acompañe, o quizá no. Pero yo quiero ver a la luz de la palabra del Señor cómo en el Señor todo cambia y un quizá en Dios puede cambiar todo y cobra otra dimensión totalmente distinta. En las cosas espirituales debemos sacar aliento de cualquier señal de esperanza cuando procede de Dios. Puedes recordar, ¿verdad?, el profeta con su siervo y no llovía durante 3 años y medio, y que le dijo, mira a ver qué ve en el cielo, ¿verdad? Y que se veía, como cantamos nosotros aquí, que se veía, ve una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Bueno, alguien ve eso y dice, ¿y qué? Pero si vemos con los ojos de Dios esa pequeña nube, podremos decir, quizás va a llover, quizás Dios se está acordando de nosotros, quizás Dios va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice el profeta, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su justicia. Buscad justicia, buscad mansedumbre. El Señor nos dice en esta mañana, buscad. ¿Qué buscas tú? ¿Qué busco yo? Busco justicia, busco mansedumbre. Dice el Señor, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuántos quieren ser guardados en el día del enojo del Señor? Dice, quizá seréis guardados. Este quizá
no es, he estado mirando un poquito, estudiando acerca de esto, que significa quizá. Quizá, o quizás, o tal vez, es un adverbio de duda, se llama así, adverbio de duda. Un adverbio es algo que complementa un verbo, un adjetivo o cambia el sentido de una frase entera. Quizás Juanito se coma el queso, quizá, tal vez, pero en el Señor todo cobra otra dimensión. Este quizá no es un adverbio de duda, sino que podemos compararlo, mira lo que dice en 1 de Pedro 4, versículo 18, y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Algunos interpretan mal y dicen, es difícil que aún el justo se salve. No está diciendo eso. Está diciendo literalmente de la palabra, si el justo se salva con dificultad. Es decir, se salva. No es que lo mismo no se salva. Se salva con dificultad. Así que un adverbio de duda, como puede ser quizá, tal vez, en las manos de Dios vamos a ver que cobra otra importancia. Vamos a ver ejemplos de la palabra de Dios para este mensaje en esta mañana titulado Quizá. Ejemplos en la palabra de Dios que el quizá les trajo a ciertas personas una acción bendecida o acertada. Y vamos a empezar, en primer lugar, en Josué capítulo 14, versículo 12, cuando Caleb habla con Josué y le dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y que dice, quizá, ¿puedes repetirlo conmigo? Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Como Jehová ha dicho. ¿Te das cuenta que cuando podemos decir como Jehová ha dicho, el quizá que está al lado tiene otro significado? No está hablando de dudas, no está hablando de a ver si Dios lo cumple, no está hablando de una probabilidad, quizás ocurra algo, como el Señor lo ha dicho. Entonces, mira, Josué había conquistado ya la ciudad de Hebrón, pero el monte que había cercano, en donde habitaban los hijos de Anac, estaba todavía sin conquistar. ¿Cuántos lo saben eso? Y entonces parece que Caleb, en este caso, dudase de que Dios estaría con él. El hebreo auténtico dice, quizás Jehová estará conmigo. Pero no es porque Caleb está poniendo en duda la palabra de Dios, sino que Caleb está expresando su propio sentimiento de su propia indignidad y sin tener ningún tipo de presunción por su parte. Cuando Caleb dice, dame este monte, quizá el Señor esté conmigo para conquistarlo, no está diciendo que el Señor puede que esté o no esté, o cumpla su palabra o no la cumpla. Dios la va a cumplir contigo y sin mí. Sin ti o conmigo, da igual, Él la va a cumplir. Pero Caleb tenía una disposición humilde y dice, dame este monte, quizá el Señor va a estar conmigo. Vamos a ver lo que el Señor quiere y puede hacer con un hombre que se pone en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te digo ahora de parte del Señor, hay montes, hay ciudades,
todavía por conquistar. Montes y ciudades que pueden de hablar cosas espiritualmente en nuestra vida. Llevamos racaneando años con áreas en nuestra vida que ya nos hemos resignado a creer que son normales y no lo son. ¿Por qué? Porque no son cristianas. Y siempre se ha dicho que el español fue conquistador y es verdad, el imperio de España tuvo un tiempo de gloria sobre el cual nunca se ponía el sol bajo su imperio. Pero hubo algo que el español no supo conquistar y fue su propio ego, su propio yo, su propio orgullo, su propia ambición personal y todos querían ser reyes. Interesante que Napoleón llegó a decir unas palabras acerca de los españoles que era muy difícil gobernar a tantos reyes. Y él se coronó a sí mismo cogiendo una corona y poniéndosela. Interesante, el ser humano es trágico cómico, ¿verdad? El comportamiento de algunos o de muchos. Hay montes, hay ciudades por conquistar en nuestra propia vida espiritual. Y no solo eso, hay todavía ciudades, hay lugares donde no ha llegado el Evangelio. El apóstol Pablo decía que cuando iba por los lugares por donde voy pasando, dice Pablo, todo lo voy llenando del Evangelio. Y yo te animo si estás frustrado, yo te animo si estás cargado, yo te animo si estás desanimada, yo te animo si estás ya quizás desalentado, aburrido. Te voy a decir algo revelador. La culpa no es de la iglesia. Toma como Caleb y di, Señor, dame ese monte, dame esa ciudad. Y si te lanzas, la iglesia respaldamos. Aleluya. Segundo lugar, podemos ver que un quizá indujo a Jonatán, hijo de Saúl, a atacar la guarnición de los filisteos. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Dice así. ¿Cuántos están aquí todavía? Díganme. Quizá están escuchando, quizá están aquí. No, estamos aquí, ¿verdad? 1 Samuel 14, versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, aquí está de nuevo, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Ves? De nuevo, este quizá no inspira duda. Está hablando de otra cosa. Jonatán le dice a su paje de armas, vamos a la guarnición de los filisteos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. No es que está dudando de que Dios pueda hacer algo por ellos. Porque termina diciendo, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y tú sabes lo que ocurrió, que fue Jonatán y su paje de armas. Y Dios produjo un caos entre los filisteos que hasta entre ellos mismos se mataban. Un quizá en el Señor, quizá el Señor va a estar conmigo, quizá el Señor me va a llevar a grandes conquistas, quizá el Señor me va a respaldar cuando yo voy a conquistar en su nombre, quizá el Señor me va a respaldar cuando yo quiera hacer lo que le agrada, hacer su voluntad. Esto nos debe animar a los santos a emprender cosas santas. Te animo de parte del Señor, emprende algo de parte del Señor. Ya se ha abierto otra congregación en Motril, otro brazo se ha extendido. Tenemos que ver muchos más brazos. ¿Te estará llamando el Señor a ti a ir a Jaén, a Almería,
¿Abasa? No lo sé. Pero yo pido que el Señor envíe obreros a su mies, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Aleluya. Número 3. Un quizá animó a David cuando Absalón se rebeló y Simei le maldijo. ¿Te suena? ¿Alguien le suena lo que hizo Simei con David? ¿Puedo ver tu mano a alguien? ¿Recuerda quién es Simei? ¿Y qué le dijo Simei a David? ¿Qué hacía? No atrevéis, ¿no? Bueno, pues vamos a 2 de Samuel 16, versículo 12. Dice la palabra del Señor: quizá, dice el rey David, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. El rey David tenía que salir de Jerusalén. Su hijo Absalón se había rebelado, estaba tomando la ciudad. David se está apartando, no quiere guerra, se sale de la ciudad. Y en el camino un tal Simei se pone a lanzar maldiciones contra el rey David, tirando piedras y levantando polvo. Yo aquí veo una escena terrorífica. Porque el que está mal maldice, tira piedra y levanta polvareda. Pero luego llueve y el polvo se va. Y queda lo que Dios quiere que quede. Y el general de David y muchos de sus siervos estaban dispuestos a defender al rey David, y el general le dice: ¿quién es ese perro para que hable y maldiga al rey? Y mira con qué amor le dice: ¿quieres que vaya y le quite su cabeza de su lugar? Respuesta de David: déjalo. Déjalo. Déjalo que maldiga. Puede que Dios se lo está permitiendo, se lo ha mandado. ¿Vosotros creéis que Dios le mandó a ese energúmeno maldecir al rey David? ¿Por qué dice el rey David, puede que Dios se lo ha mandado? Porque David no está viendo ahí al energúmeno chillando y maldiciéndole. El rey David está viendo a Dios por encima de todo, soberano, controlando todo. ¿Y qué hizo el rey David cuando éste le lanzaba piedras? Qué interesante, lo mismo que cuando el rey Saúl le tiraba lanzas: esquivar y componer salmos. Y te pregunto y me pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando nos tiran piedras, nos tiran lanzas, nos maldicen y nos levantan polvo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? Ahora el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y pone ahí una confianza en David. Y David dice: quizá mirará Jehová mi aflicción, porque eso aflige. ¿Hay alguien aquí que sea de bronce? ¿Que no tenga sentimientos? ¿Hay alguien aquí que no tenga corazoncito? Todos. Pero el rey David dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones hoy. Cada maldición que él me lanza, Dios me va a dar una bendición. Y el rey David no peleó porque sabía muy bien y tenía muy claro que Dios peleaba por él. Cuando tú y yo peleamos, nos rebotamos y reaccionamos,
es porque nos falta confianza en que Dios lo puede hacer. ¿Alguien dice amén? Y sé que lo que estoy diciendo tiene miga, pero me encanta ese corazón confiado de David en el Señor. Quizá el Señor va a mirar. Entonces, ese quizá en el Señor no es, te das cuenta, no es de duda, de incertidumbre. Dicen los psicólogos que una de las cosas que más enferman al ser humano es la incertidumbre. Si yo tengo una relación con Felipe, por ejemplo, y digo, venga, Felipe, dime ya claro, o me quieres o no me quieres. Si no me quieres, dame 2 guantazos y dime 4 cosas. Y si me quieres, pues abrázame, está conmigo. Pero si hoy me dice, te quiero mucho, y el miércoles me vuelve la cara, y él, ¿qué hace? Felipe me enferma a mí, o me lo cargo. Estamos bien entre nosotros, era un ejemplo, La incertidumbre no es un quizás de incertidumbre, es de dependencia en la soberanía de Dios. Que el Señor puede mirar mi aflicción y convertir todas esas maldiciones en bendición. ¿Cuántos dicen aleluya? Seguimos. Número 4, en 2 de Reyes 19, versículo 4. El pueblo de Dios está amenazado, intimidado, asediado, acorralado. ¿Cuántos se sienten así? Digan amén. Los asirios venían intimidando, amenazando al pueblo de Dios. Y mira lo que dice 2 de Reyes 19:4. Cuando el rey Ezequías tiene que tomar una respuesta ante tanta maldición, tanta blasfemia, tanta provocación del Rabsaces. Rabsaces era como un primer ministro, un portavoz del rey de los asirios, Senaquerib. Y entonces el rey Ezequías manda un recado, un mensaje, un aviso a Isaías el profeta para pedir oración. Como a ti y a mí nos pasa cuando estamos acorralados, nos sentimos así, pedimos oración a otros, pero eso no quita que yo también oro. Y el rey Ezequías pidió oración al profeta Isaías, pero él también iba a orar. Y el rey Ezequías se quitó sus vestiduras reales y se puso una ropa que era de saco, de tela de saco. Y sus siervos estaban con ropas mejores que el rey. Y el Señor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se vistió con todas nuestras vergüenzas, se vistió con todos nuestros andrajos para poder bendecirnos a ti y a mí. Y dice 2 de Reyes 19:4, quizá cuando Ezequiel le dice a Isaías que ore, por favor, por la situación tan extrema, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aún queda un remanente, gloria a Dios, que ama al Señor. Entonces, el rey Ezequías, como hemos dicho, envió un recado a Isaías para pedir oración a Dios a causa del asedio, de las amenazas de los asirios. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, todas las amenazas. De nuevo te digo, querido hermano, esta frase, quizás no implica desconfianza, sino completa dependencia de la soberanía divina. ¿Cuántos dicen amén? Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? La respuesta de Dios es que le dio al rey mucho más aún de lo que él había pedido. Porque le da 2 cosas. Una,
le anima en su desmayo. Y 2, le promete asustar al rey de Asiria mucho más de lo que el Rabsaces lo ha asustado a él. Así que si el enemigo de tu alma y de la mía viene a asustar nuestra alma, a atarnos con el temor, oremos a Dios, porque quizá Dios lo está oyendo todo, toda la amenaza, toda la intimidación, toda la blasfemia, y Dios va a responder, aleluya, te va a animar, me va a animar, y el que ha venido a asustarme va a salir muy asustado. Quizá oirá. Y número 5, un quizá en la forma de, quién sabe, puede traer cambios, salvación, arrepentimiento. En Jonás, capítulo 3, versículo 9, cuando Jonás predica a los ninivitas, el rey manda ayunar a todos, incluso a los animales. Y dice, ¿quién sabe? Quizá, ¿quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Cuando dice quizá, no es que dudamos de su bondad, de su corazón, de su misericordia, de su deseo de salvarnos, no. No dudamos de su carácter. Estamos hablando de nuestra naturaleza débil, tan vulnerable. Por eso decimos, quizá. En Jonás 1, versículo 6 dice, cuando Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios y estaba en ese barco durmiendo en su depresión, Jonás 1:6, creo que conocemos todos el relato, dice la palabra, y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El quizá en el Señor nos puede llevar a no perecer. Gloria a Dios. Primera de Corintios 7, versículo 16. Esto es un ánimo. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Por favor, levante su mano. No, perdón. Cuando acabe. Que son las mujeres tremendas, ¿eh? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres aquí tienen maridos no convertidos? ¿Cuántos maridos hay aquí que tienen esposas no convertidas? Primera de Corintios 7, 16. Esto es para ti. Dedicado del Señor para ti. Mujer que tienes un marido inconverso. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Quién salva? Dios. ¿Pero puede usar a una mujer santa que está orando en su casa? ¿Puede usar a una mujer santa que da testimonio en su casa? ¿Puede usar a una mujer que aún se puede ganar a su marido para el Señor, aún sin palabras? Yo quiero bendecir en el nombre del Señor y toda la iglesia a estas mujeres que están sufriendo mucho tiempo y pedimos que ese quizá de Dios caiga sobre ella ahora en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 2:25, hablando de lo que es el siervo de Dios, un siervo de Dios.
Dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo. En fin, dice una serie de cosas, pero dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que te animo de parte del Señor a seguir testificando, a seguir predicando, a seguir llevando el Evangelio a otros con mansedumbre, presentando defensa, aleluya, de la fe y la esperanza que hay en nosotros, porque dice, ya lo dejamos en manos de Dios, por si quizá nosotros ¿qué hacemos? Enseñamos, corregimos con mansedumbre. ¿Y ahora qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Conclusión. Una conclusión muy sencilla. Si nosotros nos acogemos a Jesús con una fe, si quiere anotarlo, con una fe infantil, una fe de niño, una fe infantil, inocente. Si nosotros nos acogemos a Jesús con una fe infantil, habrá más que un quizá, habrá más que un quizá que terminará en un final feliz. Aleluya. Y termino como comencé. Nuestro quizá es muy distinto, pero un quizás, un tal vez, en el Señor, en su voluntad, en su soberanía, en su intervención, en su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, quizá el Señor esté con nosotros y haga grandes cosas. No estaban dudando de Él. Estamos bien diciendo, sabemos que Dios va a obrar. Vamos a ver, quizás, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer, porque lo va a hacer. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Señor, queremos que de nuestras vidas puedan brotar un quizás. Señor, que se abandona a tu soberanía. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro pecado de incredulidad, nuestro pecado de falta de fe, de falta de confianza. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo que se manifiesta en nosotros confirma que tenemos poca fe. Pero en esta mañana queremos decirte, como tus discípulos te dijeron un día también, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Que podamos, Señor, decir quizá, e ir y conquistar, e ir y pelear. Y, Señor, en esos momentos oscuros, difíciles, también poder dar la talla y tener templanza donde es tan difícil tenerla. Señor, bendice a mis hermanos con un quizá celestial, un quizá tuyo, que no genera duda, incertidumbre, que no enferma, sino más bien genera expectativa, una expectativa santa, no de visiones extrañas. Como dice tu palabra, no somos como los que esperan en vanidades ilusorias, sino de los que confían en tu palabra. Señor, que cada hermano, cada hermana mía, de los que estamos aquí, podamos lanzarnos a un quizá respaldado por lo que tu palabra dice. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que ahí donde nos has identificado en esta mañana, por medio de tu palabra, podamos, Señor, tener una fe infantil, una fe de niño, una fe sencilla. Ser como tú dices, que seamos como niños en la malicia y podamos ver, Señor, tu final,
el final tuyo, el final en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.